Hay una escena que se repite en estadios de todo el mundo. Camisetas amarillas flameando, una bandera tricolor alzada en las gradas y algún futbolista ecuatoriano dando la vuelta olímpica. Cada vez con más frecuencia, cada vez en más ligas y cada vez con más fuerza. La temporada 24-25 fue una confirmación. El talento ecuatoriano no es una promesa, es una realidad que brilla en todos los rincones del planeta fútbol. De Europa a Brasil, de ligas emergentes a escenarios de élite. De esa forma los ecuatorianos dijeron presente, levantaron copas y dejaron claro que Ecuador está para cosas grandes. Hoy vamos a hablar de los campeones ecuatorianos en el mundo. Sean bienvenidos a Yo Janito. La tierra prometida también tiene ritmo de samba. Brasil fue uno de los países que más celebró con presencia ecuatoriana. En el Campeonato Mineiro, Alan Franco volvió a festejar con el Atlético Mineiro. Ya es la quinta vez que lo gana, una costumbre que empieza a volverse parte de su carrera. Esta vez vencieron al América Mineiro y aunque no fue la Copa Libertadores que se escapó en 2024, el volante tricolor sigue sumando trofeos con una camiseta que lo adoptó como propio. Y si hablamos de clásicos, lo de Ener Valencia fue especial. En su primera final con el Inter de Porto Alegre, se enfrentó nada más y nada menos que a Gremio, el siempre picante campeonato gaúcho. El resultado fue victoria, Copa y vuelta olímpica. Su primer título con los colorados, un nuevo logro para el máximo goleador en la historia de la selección ecuatoriana. Y el que no para de ganar es Gonzalo Plata, que se está acostumbrando a las vitrinas llenas. En Flamengo ya suma 3 títulos. Este año levantó la Supercopa de Brasil, tras vencer a Botafogo, y luego se quedó con el Campeonato Carioca, derrotando a Fluminense en la final. Platita, con apenas 24 años, ya figura en uno de los gigantes del continente. Y hablando de gigantes, hay que hablar de Félix Torres, que levantó su primer título en Brasil con Corinthians. Fue campeón del Campeonato Paulista, tras una serie durísima ante Palmeiras. La final de vuelta fue tensa para el defensor, amarilla, penal cometido y expulsión, pero el equipo resistió y celebró su primera consagración con el Timao y una señal de que lo mejor está por venir. Y nos tomamos un avión para ir a Europa, porque Europa es casa tricolor. En el viejo continente también hubo gloria ecuatoriana. En Bélgica 2 nombres propios, Joel Ordóñez y Kevin Rodríguez. Pero empecemos con Joel. Ordóñez, consolidado en el Brujas, fue campeón de la Copa de Bélgica, siendo titular en la final ante el Anderlecht. Un año antes había ganado la Liga y suma. De esta forma, suma y sigue. Feliz por el primer gol y a seguir, que esto sigue de largo. Por otro lado, vamos con Kevin Rodríguez, que por su parte se quedó con la Liga Belga junto a la Unión Saint-Gilloise, que obviamente la pronunciación como ustedes quieran. Aunque no jugó la última jornada, aportó con 36 partidos, un gol y una asistencia a lo largo de toda la temporada. Su tercer título en Europa, que no es casualidad.
En la misma final de Copa de Bélgica, donde brilló Ordóñez, otro tricolor estuvo presente, Nilson Angulo, ingresando en el complemento para el Anderlecht. No alcanzó para ganar, pero sigue sumando minutos en un contexto de alto nivel. Mientras tanto, en Eslovenia, Jordi Gobea celebró su primer título de su carrera con el Olimpija. Campeón de la liga, por supuesto, tras golear 5-0 en la última fecha. El lateral zurdo, que llegó al club en agosto, tuvo un año destacado, 23 partidos, 3 asistencias y mucha proyección. Es su primer título como profesional y probablemente no sea el último. Y en este video no podía faltar él. No podía faltar el número 1 en cuanto a defensa se refiere. El mejor central del mundo actualmente, lo dejo a criterio de ustedes sabrán lo que dicen. Vamos a cerrar con el número 1, el líder de la defensa, el hombre del momento, William Joel Pacho Tenorio. Su 2025 arrancó con gloria y amenaza con ser histórico. En enero levantó la Supercopa de Francia con el PSG tras vencer a Mónaco. En abril fue campeón de la Ligue 1. En mayo conquistó la Copa de Francia. Y en unos días jugará la final de la Champions League contra el Inter de Milán. Una temporada perfecta, pero empecemos por el principio. William Pacho llegó al Paris Saint-Germain en agosto de 2024, procedente del Frankfurt, donde lo compraron por 40 millones de euros y no les pesó. Fue titular desde el primer momento bajo las órdenes de Luis Enrique. Se adaptó como si hubiese nacido en París. Su juego, sereno, limpio en la salida, fuerte por arriba, rápido al cruce. El complemento ideal para Marquinhos. Hasta el final de 2024, Pacho disputó 21 partidos y fue titular en todos los encuentros de la Champions League. Solo se perdió un par de convocatorias con la selección. En Francia fue fundamental para que el PSG dominara el campeonato, tanto que fue elegido en el equipo ideal de la Ligue 1, temporada 24-25, por el sindicato de futbolistas profesionales, el UNFP, junto a otros 8 jugadores más también del club parisino. En Champions League fue uno de los puntos más altos de la llave frente al Liverpool y lideró a su defensa hasta la gran final, que obviamente se disputará este sábado 31 de mayo. ¿Será Pacho el primer ecuatoriano en levantar la orejona? Recordemos que tenemos el antecedente de Antonio Valencia, que estuvo en la final, pero tampoco la pudo levantar. Veremos si va a pasar con Pacho. En la Copa de Francia, jugó la final ante el Stade Reims y el PSG levantó otro trofeo. Con eso sellaron el doblete nacional. Es lo que soñaba, bueno, ganar títulos y bueno, ahora prepararse, seguir, ahora disfrutar este día, aprovechar que no todos los días se juegan final y bueno, gracias a Dios se pudo conseguir la victoria y ahora, bueno, a celebrar que luego se vienen cosas buenas. Sí, bueno, al final siempre recordar a las personas que siempre me apoyaron desde el día 1, desde cada momento, cada día y bueno, mi familia que es lo más importante que tengo en esta vida y bueno, mi madre también que donde está, sé que me apoya y está contenta y feliz de lo que estoy haciendo y lo que voy logrando y ahora bueno, esta semana a seguir haciendo lo que veníamos haciendo durante todo este tiempo, trabajar, estar tranquilo y confiar en el trabajo que venimos haciendo. Gracias por el apoyo, aquí estoy representando al país, le mando un fuerte abrazo a todos, nos vemos pronto. 2 títulos en una sola temporada para un debutante en el club. Pero falta una página por escribir. Si el PSG vence al Inter, será la primera vez que el club logre el triplete en toda su historia. Y ahí estará Pacho, ecuatoriano, orgulloso, quizás haciendo historia no solo para su club, sino para todo un país. Para poner un poquito en contexto, el fútbol ecuatoriano nunca tuvo a un campeón de Francia, nunca tuvo un finalista de Copa de Francia y solamente una vez un futbolista ecuatoriano compitió en una final de UEFA Champions League. Quería preguntarle cómo valora el rendimiento de William Pacho, que hace 13 meses estaba en un equipo de media tabla alemán y que en menos de eso, de 14 meses, es parte de todo este éxito y todo esto que acabo de escribir. Sabía de este dato porque le pregunté a Pacho si había algún jugador ecuatoriano, no me acuerdo quién era, quién fue el de la final. Antonio Valencia. Bueno, la importancia de Pacho en el equipo no la voy a descubrir yo. Ha jugado, creo que es el jugador que más minutos ha acumulado de la plantilla. En ese sentido creo que se ha sabido adaptar, integrar desde el primer día. Es un jugador que aporta tanto en salida de balón como en aspectos defensivos y la capacidad de ganar duelos sin hacer faltas, sin recibir tarjetas. Aporta a nivel top mundial, diría. Para nosotros es un jugador vital, importantísimo y es uno de los jugadores jóvenes en los que tenemos puestas muchas esperanzas. Esperemos que mañana podamos estar al nivel que merece el partido y ganar esta Copa de Francia y bueno, es siempre una alegría. Es muy difícil que un jugador que llega nuevo y que da, dijéramos, un paso en cuanto a nivel
de superioridad en otro club, mantener el nivel que ha tenido Pacho a lo largo de esta temporada es muy destacable. Y en total fueron más de 15 futbolistas ecuatorianos campeones en la temporada 24-25, cada uno en su camino, cada uno con su esfuerzo, pero todos con el mismo corazón, el que late con los colores de la bandera, el que deja en alto el nombre de Ecuador en cada cancha del mundo. Y si esto fue un adelanto, el futuro, créanme que está lleno de gloria. Y por supuesto, ahora sí, fuera del guión, los invito a ustedes a que me dejen en los comentarios qué jugador me faltó en este top de jugadores campeones, de ecuatorianos campeones en el exterior en esta temporada 24-25, que recordemos que esta temporada es cierto que ya viene del año pasado, pero recordemos que el 2025 arrancó hace cuestión de 5 meses nada más. Es decir, todavía nos quedan 7 meses por delante. Vamos a ver si en el medio se van sumando otros ecuatorianos que sean campeones o no. Todo va a depender obviamente de cómo vaya la temporada, pero hasta el momento viene siendo la mejor temporada en cuanto a ecuatorianos campeones en lo que va de la historia. Eso simplemente para que lo sepan, eso habla también muy bien del presente del fútbol ecuatoriano a nivel individual y a nivel colectivo también, pero eso habla también de la cantidad de jugadores que tiene hoy en día Ecuador en el exterior, la cantidad de jugadores que tiene en Europa. Tiene actualmente al mejor 5 de la Premier League, que es Moisés Caicedo, tiene a uno de los mejores laterales de la Premier League, que es Pervis Estupiñán, tiene a uno de los jugadores con mayor proyección, como es el caso, por ejemplo, ¿no?, de Kendry Páez. Tiene a uno de los jugadores también con mayor proyección a nivel inferiores, que es el caso de Justin Lerma. Tiene un jugador, mejor dicho uno no, tiene 3 jugadores que defienden abajo y sacan todo, como es el caso de Joel Ordóñez, como es el caso de William Pacho y Piero Hincapié. Piero Hincapié en la lista del Real Madrid, veremos si Xabi Alonso se lo termina llevando o no. William Pacho por jugar una final de Champions, que es la competición más grande que un jugador puede tener, además del Mundial, claramente. Después, por otro lado, bueno, Joel Ordóñez campeón en Bélgica. La verdad es que está pasando por un gran momento en materia de jugadores, en materia de nivel individual Ecuador, que este año se vio un poquitito opacado, porque yo no sé si todos lo saben, pero bueno, se vio un poquitito opacado por no haber clasificado ni al Mundial Sub-17 ni al Mundial Sub-20, a pesar de tener grandes equipos, a pesar de tener una buena cantera Ecuador. Ha hecho, en este caso, un flojo papel en los sudamericanos y no se pudo clasificar. Por eso es que les voy a preguntar, ¿les gustaría que haga un video esta semana? Además de lo que ya vamos a sacar, que el día miércoles juega la final Chelsea, por lo tanto vamos a tener video de Moisés Caicedo en esa final, y el sábado tendremos video también de William Pacho en la final de Champions. Además de esos 2 videos, ¿les gustaría que saque un video hablando de las inferiores de Ecuador y qué pasó en este 2025 que se quedó afuera de las 2 competiciones? Me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Dicho eso, un abrazo a todos, los quiero mucho y si quieren otro top, también me lo pueden dejar ahí abajo. Y chau chau.